probablemente esta declaración me meta en problemas. Creo que cada administrador de la Conferencia General, que es parte de esa declaración de reafirmación, debería renunciar inmediatamente, porque se extralimitaron en su autoridad con un impacto catastrófico en las vidas de adventistas inocentes en todo el mundo. Creo que deberían renunciar. Ya no tienen nuestra confianza. Hola amigos, bienvenidos al canal de YouTube. Tenemos que hablar de este asunto. El Dr. Conrad Biene predicó un sermón recientemente en una reunión del campamento de Men, y tengo que corregir una serie de cosas. Esto no fue patrocinado por la conferencia. La Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra respondió al mensaje del Dr. Conrad Biene. Vamos a escuchar esto. Vamos a leer sobre esto en un minuto. Escuchen, antes que nada, si no han escuchado el mensaje, voy a poner un enlace en la descripción abajo. Echa un vistazo al mensaje. Voy a compartir algunos clips aquí. Voy a hablar de 4 aspectos diferentes del mensaje. Vamos a leer la carta. Y al final, voy a mostrarles lo que dijo, que podría parecer divisionista. No creo que la intención sea esa. Pero la sugerencia que hace es muy significativa. Pero creo que sobre todo, lo que se necesita aquí, cuando escuchas el mensaje, es que hubo un llamado al diálogo sobre lo que sucedió con la declaración de afirmación con respecto a la vacuna del COVID-19. Así que muchos adventistas han perdido la confianza en la Iglesia como resultado de eso. Algunas personas son escépticas de las conferencias, los errores que se cometieron y la Conferencia General tiene que responder al asunto. No creo que sea justo no hablar de ello. Hablar de ello podría curar muchos corazones. Y creo que incluso cuando hago vídeos sobre esto, el objetivo no es dividir a la Iglesia. No te estoy llamando a que te vayas y empieces un nuevo ministerio. No hago eso en este canal. Pero cuando hablo de estos temas, es para ser honestos con nosotros mismos sobre estas cosas. Aunque no se trate de eso. Pero hablar de ellas es justo. De acuerdo. Así que hay mucha gente herida. Gente lastimada. Familias rotas. Dejadas en un costado del camino. Solo necesitan saber que la Iglesia todavía se preocupa por ellos. Así que aquí el Dr. Conrad Biene va a decir una serie de cosas. De hecho, dijo varias cosas. Es un vídeo muy bueno. Pero sí dijo en un mensaje a todos los que firmaron la declaración de afirmación y estaban de acuerdo con ella, que deberían renunciar. Así que vamos a escuchar esto. Y voy a compartir algunas cosas, y luego vamos a leer la carta. Por las acciones de esos administradores, personalmente, probablemente la declaración me meta en problemas. Creo que cada administrador de la Conferencia General que fue parte de esa declaración de reafirmación debería renunciar inmediatamente, porque se extralimitaron en su autoridad con un impacto catastrófico en las vidas de adventistas inocentes en todo el mundo. Creo que deberían renunciar. Ya no tienen nuestra confianza. Vaya, eso sí que resulta chocante. Ahora, en primer lugar, si no has visto lo que es la carta, digamos que eres nuevo en este mensaje y no has oído esto. Déjame encontrar esa declaración para ti. Esta es la declaración oficial. Ahí está. Pero la parte en rojo es el problema. Dice, por lo tanto, las reclamaciones de libertad religiosa no se utilizan adecuadamente en la objeción a los mandatos del gobierno, o los programas de los empleadores destinados a proteger la salud y la seguridad de sus comunidades. Esta declaración fue mortal. Mortal en el sentido de que muchas de nuestras instituciones fueron a enfrentarse con sus trabajadores y empleados sobre la base de esa declaración. Algunas personas perdieron su trabajo. Sus vidas se vieron alteradas al sentirse presionados para aceptar las vacunas. Y como resultado de eso, se destruyó la confianza. Y de nuevo, los hechos están saliendo, diciendo que esto no era una buena idea en primer lugar. Y entonces renunciaban, rechazaban la vacuna. Ahora la mayoría de las instituciones se dan cuenta de que esto fue una extralimitación. Así que el hecho de que la Iglesia sintiera la necesidad de hablar de esto, que estaba mal, no sé por qué seguimos haciendo estas declaraciones oficiales. Creo que es mejor quedarse callado. Se notaba que estaban pasando muchas cosas con las compañías farmacéuticas. Y él va a abordar esto. Ahora, la segunda cosa que dijo, habló sobre el tema del cambio climático, en relación con esa misma declaración.
para mostrarte que hay un precedente que se ha establecido. Esto se podría utilizar en el futuro para cualquier otra cosa, porque vienen más mandatos, y la verdad es que es así. Si no lo sabes, hazte una cuenta X, que se conocía como Twitter. Hazte una cuenta X y escucha lo que se dice en la red. Es una locura lo que esta gente está haciendo, en lo que están trabajando. Quieren mantenerte en un estado perpetuo de bloqueo. Literalmente lo que están presionando. De todos modos, sigamos adelante. Esto es lo que dice, en relación con el cambio climático, a la luz del COVID-19. El Comité Directivo de la Conferencia General emitió una declaración en diciembre de 1995 sobre los peligros del cambio climático. Es una declaración oficial. Ojalá no emitieran estas declaraciones oficiales porque no envejecen muy bien. Esto es lo que votaron. Dice que la Iglesia pidió oficialmente a todos los gobiernos del mundo que, entre comillas, tomaran las medidas necesarias para evitar el peligro. Entre comillas, cumpliendo el acuerdo alcanzado en Río de Janeiro, la Convención sobre el Cambio Climático de 1992, para estabilizar las emisiones de dióxido de carbono para el año 2000, en los niveles de 1990, y estableciendo planes para nuevas reducciones de las emisiones de dióxido de carbono después del año 2000. Esa última frase es un jaque abierto a los gobiernos del mundo, para que hagan lo que quieran por el cambio climático. En lo que respecta a nuestra Iglesia, ya hemos firmado cualquier iniciativa sobre el cambio climático que se nos presente. Por lo tanto, no es de extrañar que si simplemente se cambia la palabra vacunación por cambio climático, en el futuro se puede efectuar esa declaración que dice que la Conferencia General está convencida de que no la vacunación, sino los programas de cambio climático que se llevan a cabo son importantes para la seguridad y la salud de nuestros miembros y de la comunidad en general. Por lo tanto, las alegaciones de libertad religiosa no se utilizan adecuadamente para oponerse a los mandatos del gobierno o a los programas de los empleadores, diseñados para proteger la salud y la seguridad de sus comunidades. Una vez firmado un cheque abierto a los gobiernos del mundo, hacen lo que quieren para restringir el cambio climático. Esto no está lejano, no está más allá de la imaginación, más allá de la razón para esperar que este tipo de declaración se emita una vez más. Eso es cierto, eso es lo que es. Lo que intento decir es lo siguiente, una vez que has dado poder al gobierno para tomar estas decisiones, seguirán tomando estas decisiones. Tienen un precedente, seguirán haciendo estas ofertas. Y si no pueden, porque esta institución quiere dinero, el amor al dinero, por eso crearán ciertos problemas para poder conseguir lo que quieren. Ese es el peligro con el que nos estamos metiendo aquí. Así que lo que Conrad dijo, en realidad es correcto. Continuó hablando de algunas cosas que voy a decir. Alguien podría llamarlo divisivo. Vamos a escuchar esto. Y él va a mostrarles que va a haber dos tipos de adventistas en los últimos días. Escuchen. Jerarquía legal, como la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra y la Unión Atlántica, División de Norteamérica, la Conferencia General. Cuando hablamos de la Iglesia como miembros, a menudo nos referimos a eso. Pero la verdad del asunto es que si los gobiernos de Maine cancelaran el registro legal de la Conferencia de Nueva Inglaterra, ¿significa eso que la Iglesia Adventista dejaría de existir en Maine? ¿Sí o no? Absolutamente no. Significa simplemente una unidad funcional a la que entregábamos diezmos y ofrendas para apoyar a pastores, educadores, etc., que ya no existe. Pero el cuerpo de Cristo sigue existiendo. Simplemente se convierte en una iglesia clandestina, lo que significa que no tiene presencia legal. Así que lo que veo que está sucediendo como resultado de los últimos 4 años y la irrupción del marxismo cultural en nuestras instituciones es que vamos a tener grupos de adventistas fieles y convictos por un lado. ¿Vamos a tener adventistas institucionales y culturales en el otro lado? Hay muchos de ellos, son adventistas por conveniencia más que por convicción. Los adventistas de la izquierda son independientes de la financiación federal. Los adventistas de la derecha, en particular nuestras instituciones, dependen completamente de la financiación federal para que las instituciones sigan vivas.
Los adventistas de la izquierda, los adventistas fieles y condenados, defienden la libertad de conciencia. Los adventistas culturales o institucionales se sienten libres de pisotear la libertad de conciencia, siempre que les convenga financiera o socialmente. Los adventistas de la izquierda, los adventistas fieles y convictos, establecerán un día, cuando se imponga la marca de la bestia, una red subterránea de iglesias laicas en las casas. Eso es lo que tendremos que hacer antes de que Jesús venga de nuevo. Los adventistas de la derecha, los adventistas institucionales, permanecerán en una red visible de iglesias afiliadas a la conferencia y edificios propiedad de la conferencia. Pero a la izquierda, los fieles adventistas podrán predicar, vivir el Evangelio eterno y la verdad bíblica libremente, porque no tienen miedo a que la conferencia o el gobierno les quiten su iglesia. Los adventistas institucionales cada vez autocensuran más la predicación de las verdades bíblicas, si se les ocurre reprender el marxismo cultural. Esto lo vemos hoy en Canadá, donde los pastores se autocensuran en el área de la sexualidad humana y el matrimonio. Hoy en día los pastores no se atreven a predicar la verdad bíblica en Canadá, incluso muchos pastores adventistas, porque si lo hacen, la iglesia se enfrentará a muchos ataques hostiles por parte del gobierno federal canadiense. Así que me parece que en Canadá ya deberíamos ir a una iglesia clandestina para poder vivir y predicar la verdad evangélica libre y abiertamente. Estamos a la izquierda, tenemos los adventistas fieles, convictos, que rechazan la aceptación de la ideología LGBTQ y la normalización de este estilo de vida dentro de nuestra iglesia. La repostulación que quieren algunas conferencias. Y a la derecha, tenemos a los adventistas institucionales, que aceptan cada vez más la teología LGBTQ y la normalización de este estilo de vida. Se podría decir que ya no son adventistas del séptimo día, son adventistas sodomitas. A la izquierda están los adventistas fieles. Ellos están enfocados en traer el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A la derecha tenemos a los adventistas institucionales, que están enfocados en la preservación de nuestras instituciones, de nuestros fondos de jubilación, de la jerarquía visible y de los ingresos administrativos. A la izquierda, los adventistas fieles, que buscan el beneficio espiritual eterno de los miembros individuales y de los no miembros, sin importar el costo. Y a la derecha, los adventistas institucionales, ellos buscan lo temporal, que es la supervivencia financiera terrenal de nuestra jerarquía y de nuestras instituciones, no importa el costo. Diréis, pastor, esa es una división muy dura. Esto es lo que estoy viendo que sucede a nuestro alrededor. Puede que no sea popular decir esto, pero esto es lo que está sucediendo. Y en cada una de nuestras instituciones que se supone que son bastiones de la fe adventista, cada vez más son campos de batalla de la fe adventista. De acuerdo. Permítanme decir esto. Como un hombre que es pro organización. Trabajo en una conferencia. Amo nuestras instituciones. Nuestros hijos en escuelas adventistas. Y te voy a decir algo. Lo que dice aquí es la verdad. Algunos de nosotros pueden no querer admitirlo, pero es la verdad. La división ya está pasando. No tienes que estar de acuerdo con ello. Creo que algunas personas son divisivas por naturaleza. Creo que hay muchas cosas que están dividiendo al cuerpo. Pero hay una parte de esa división que está justificada. Yo no estoy a favor. No la defiendo. Pero puedo entender por qué está ocurriendo. Hay muchas cosas que suceden en nuestra iglesia. Por mucho que la amemos. Amas a tu iglesia y quieres mantenerte organizado. Pasan muchas cosas. Puedes entender por qué algunas personas van a diferentes lugares. Puedes entenderlo. Y yo no invito a hacer ese tipo de cosas. Quiero dejar bien claro que yo no soy así. Pero no actúes como si no existiera. No puedo hacer eso. Ahora, él dijo otra cosa que tenemos que hacer, que me pareció muy crucial. Dijo una serie de cosas. Y esta parte aquí es muy significativa. Es un buen consejo. Vamos a escuchar. Entonces, ¿qué hacemos como adventistas? Bueno, esta diapositiva de aquí
Es una diapositiva que probablemente me meterá en más problemas, pero la pongo aquí arriba. Así que lo primero es, ¿qué podemos hacer como adventistas fieles a la Biblia? Y lo primero que yo diría es que una opción que tienes es no hacer nada y reconocer que la próxima vez que vengan mandatos probablemente te van a tirar debajo del autobús una vez más. Y tu medio de vida, tu carrera, tu trabajo, tu hipoteca, tu casa, tu negocio, tu matrimonio, tus batallas por la custodia serán sacrificados por nuestros líderes para preservar sus instituciones, ingresos y estatus. Esa no es una opción para ninguno de los que estamos aquí esta noche. La segunda opción que tenemos, y les animo a ello, es orar activamente por los líderes de nuestra iglesia. Empiecen a orar por el anciano Wilson. Como dije anoche y la noche anterior, el anciano Wilson es un campeón de la misión en nuestra iglesia. Creo que su corazón está realmente en el lugar correcto, pero es difícil para un hombre hacer algo contra la pura apatía de todas las divisiones que hay en el mundo. Oremos por nuestros líderes mundiales para que encuentren el coraje, sin importar lo que los medios de comunicación dominantes puedan presionarles a hacer, para defender la libertad de conciencia y contender por la fe que nos ha sido transmitida. El capítulo de Judas es solo un capítulo. El tercer versículo. El capítulo 1 de Judas. Judas capítulo 1, versículo 3 dice esto: Amados, mientras me preparaba ansiosamente para escribirles acerca de la salvación que compartimos, encuentro necesario escribirles un llamamiento a contender por la fe, que una vez para siempre fue confiada a los santos. Debemos, pues, contender por la fe. Si no contendemos por la fe será abrumada por falsedades. Y así, particularmente cuando se trata de nuestros líderes de iglesia, cuando elegimos líderes de iglesia, ellos trabajan en conferencias y uniones y divisiones. No les pagamos para que vayan y hagan su trabajo, y vayan a su escritorio, escriban algunos correos electrónicos, se sienten en algunas reuniones, observen las tendencias que están sucediendo. Y se sientan mal por lo que está sucediendo, pero no digan nada en los comités y vayan a casa, y se quejen con su cónyuge por lo que está sucediendo. No pagamos a nuestros líderes para que hagan eso. Pagamos a nuestros líderes, en lo que a mí respecta, de los diezmos que devolvemos. Y estoy agradecido de que tengamos líderes que hacen esto. Devolvemos nuestros diezmos para que nuestros líderes en su esfera de influencia, en los comités donde se sientan, cuando se toman decisiones de nombramiento, cuando se asignan presupuestos, cuando se toman decisiones éticas y filosóficas en la conferencia. Espero y oro para que nuestros líderes luchen también por la fe que se les ha transmitido, que luchen y defiendan la fe que tenemos, no solo la que tenemos como miembros, sino que nuestros líderes luchen y defiendan la fe en su esfera de influencia. No basta con ir a la oficina y volver a casa después de 40 horas y quejarse con la esposa. Estás en ese cargo por una razón. ¿Quién sabe para qué has venido al reino en un momento como este? Y doy gracias al Señor por cada líder que defiende lo que es correcto, verdadero y apropiado. Os animo a orar por nuestros líderes, a orar por el presidente de vuestra conferencia, a orar por el presidente de vuestra unión, para que tengan el valor de hacer lo correcto en esos momentos difíciles, en los que se toman decisiones que nadie ve y hay mucho en juego, que tengan el valor de hacer lo correcto. Oren por sus líderes, porque tienen tareas difíciles. Y cuando saben que la gente ora por ellos, les da valor y pone viento en las velas de ese barco de asalto. Entonces, el barco va en la dirección correcta. Así que oren por sus líderes de la iglesia. El tercer punto allí es más contencioso. Y puse allí: si la conferencia general apoya futuros mandatos por encima de las conciencias de los miembros. Esa es una advertencia importante. Si la conferencia general en el futuro apoya futuros mandatos por encima de las conciencias de los miembros. Creo que estamos en nuestro derecho de establecer un movimiento paraeclesiástico dentro de la Iglesia Adventista. ¿Qué es eso? Un movimiento paraeclesiástico para reunirse, una conferencia laica de laicos. Se reúnen, pueden incorporarse, devuelven sus diezmos, esa nueva entidad que cubre toda la división norteamericana,
Y luego el comité asigna ese diezmo a las conferencias que son fieles a las Escrituras. Y es por eso que las conferencias que se hacen woke se van a la quiebra. Muy sencillo. Y los miembros determinarán a dónde va ese diezmo en función de la fidelidad a las Escrituras y de si están dispuestos a contender por la fe que nos ha sido transmitida. Reconozco que ahora, cuando se toca la cuestión del diezmo, esto es el nervio sagrado de la Iglesia Adventista. Pero el anciano Wilson dijo en su primer sermón, pedid cuentas a vuestros dirigentes. Así que vamos a pedir cuentas a nuestros líderes, y si se imponen más mandatos que anulan tu conciencia, y la Iglesia nos tira debajo del autobús una vez más, creo que alguien en algún lugar dará los primeros pasos para establecer un movimiento paraeclesiástico. Y diremos que con la banca moderna y los sistemas legales modernos, no necesitamos la jerarquía de la Conferencia General, Unión-División. Podemos recoger los diezmos nosotros mismos y asignar en las conferencias que son fieles a las Escrituras. Es una idea revolucionaria. Es como cruzar el Rubicón desde la perspectiva de muchos administradores, pero es lo que podemos hacer como miembros, porque nuestro actual presidente nos animó a pedir cuentas a nuestros líderes cuando fue elegido. Esta es la única forma en que podemos hacerlo. Así que esto bien puede suceder si la Conferencia General apoya futuros mandatos por encima de las conciencias de los miembros. Y la cuarta cosa es que no estamos ahí todavía. Es migrar a un movimiento de iglesias caseras subterráneas, dirigidas por ancianos y pastores vocacionales. Ahí es donde vamos a estar cuando la marca de la bestia se imponga. Se impone la marca de la bestia. Las conferencias no pueden tener bancos, porque recibirán la marca de la bestia, si son fieles a las Escrituras. Eso significa que las conferencias no pueden contratar pastores, no pueden contratar profesores, no pueden recibir ofrendas, diezmos. Por lo tanto, las conferencias cuando se imponga la marca de la bestia, son básicamente historia. Así que cuando la marca de la bestia se impone, vamos a hacer un movimiento de la iglesia de casa subterránea, que por ancianos por vocación, que son ancianos y pastores, es lo mismo en el Nuevo Testamento. Pero todavía no estamos allí. La marca de la bestia no está aquí todavía. Somos más fuertes como movimiento, más eficaces para llegar a los no alcanzados cuando trabajamos juntos. Sí. Es decir, no puedo estar en desacuerdo con los 4 consejos que acaba de dar aquí. No puedo estar en desacuerdo. Es que todos ellos son buenos. Y esto es comprensible. No hacer nada. Bien, puedes orar. Si apoyan un mandato futuro. Necesitamos establecer un movimiento de iglesias locales dentro del adventismo. Solo en caso de que pienses que esto es una realidad descabellada. Esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia del cristianismo. Es lo que pasó en la Reforma. De hecho, la Iglesia Metodista, que era la Iglesia Metodista Unida, se ha dividido. Hay algunas personas que son fieles al mensaje, porque el libertinaje y la sexualidad, y el matrimonio entre personas del mismo sexo se apoderaron de la Iglesia Metodista Unida. Ahora existe la Iglesia Metodista Global. Se han establecido como un nuevo movimiento para ser fieles a la palabra de Dios. Así que no piensen que eso no puede suceder. Esto no es un llamado a desorganizar el cuerpo. Esto no es lo que Él está llamando. Nos está llamando a ser fieles a la Escritura, en estos temas, y no podemos transigir. Estoy de acuerdo con eso. Eso tiene sentido. Migrar a una iglesia clandestina. Eso podría suceder en el futuro. Y si usted mira a dónde vamos a ir proféticamente, eso es exactamente lo que va a suceder. Porque cuando lees Apocalipsis, sin comprar y vender, estas organizaciones se vendrán abajo. Puedo entender eso. No estoy diciendo que no debemos estar a favor de la organización. Yo estoy en la organización. Pero el hecho es que, cuando la marca de la bestia se imponga, muchas organizaciones cristianas querrán permanecer fieles a la Biblia. Los adventistas del séptimo día van a tener que disolverse. De lo contrario, el gobierno no los apoyará. Basta con mirar lo que sucedió durante la pestilencia 19.
Cualquier institución que no estuvo de acuerdo, los restaurantes, negocios que no estaban de acuerdo, fueron cerrados. Así que tienes que pensar en eso y decir, ¿podría suceder de nuevo? No solo volverá a ocurrir, sino que será mucho peor que entonces. En fin, déjame leer la carta. Sé que ya te he hecho esperar bastante. Vamos a la carta, y luego quiero leer una parte final. Esta es la carta. Esta es una carta oficial de la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra. Así que esto es bueno viniendo del norte, no de la Conferencia General. Esto viene directamente de la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra. Y vamos a leerla. Esta es una carta oficial. Dice: estimados miembros de la Conferencia de Nueva Inglaterra, este fin de semana pasado. Así que este fin de semana pasado, la gente de alrededor de la conferencia, e incluso más allá, se reúnen para escuchar los mensajes de los oradores internacionales. Y para volver a conectar con amigos y familiares en la reunión del campamento del norte de Maine. La gente era muy hospitalaria y creó un ambiente lleno de espíritu. Este evento anual no es organizado directamente por la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra. Pero es un evento que 3 de nuestras iglesias planearon y organizaron conjuntamente. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a nuestros laicos y laicas que trabajaron tan duro para hacer posible este evento. Estos líderes laicos son la prueba evidente de que Dios puede hacer cosas poderosas a través del sacerdocio de todos los creyentes. De hecho, nos enteramos de que este fin de semana fue la mayor reunión de adventistas del séptimo día registrada en el norte de Maine. El motivo de esta carta es destacar brevemente una situación que tuvo lugar el viernes por la noche y que amenazó con ensombrecer esta reunión tan especial. Un conocido presentador, el Dr. Conrad Beane, habló sobre un tema de libertad religiosa y de conciencia, algo que todo adventista del séptimo día valora profundamente, y hubo mucho en su presentación que fue valioso y bien recibido. Sin embargo, algunas de sus conclusiones sobre esta presentación específica fueron consideradas por algunos como divisivas y potencialmente contraria a las siguientes citas de Elena White, que es: la Iglesia puede aparecer como a punto de caer, pero no caerá. Permanece mientras los pecadores en Sión serán tamizados. Mensajes selectos, página 380. Y continúa diciendo: no podemos ahora salirnos del fundamento que Dios ha establecido. No podemos ahora entrar en una nueva organización, porque esto significará apostasía de la verdad. Creemos firmemente en la libertad religiosa y la libertad de expresión, en un contexto de verdad bíblica, y directrices establecidas en el espíritu de profecía. Los líderes del evento quieren que todos sepan que apoyan a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y en particular al liderazgo de la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra. Gracias de nuevo a todos los que asistieron e hicieron posible esta asamblea. Esperamos poder volver a reunirnos en años venideros en el norte de Maine. Que Dios siga bendiciendo a su pueblo. ¿Qué hay de malo en esta carta? Antes de decirte lo que está mal, déjame decirte lo que está bien. Lo entendieron. De hecho, dejaron claro que esto no fue organizado por la propia conferencia. Esto fue hecho por 3 iglesias. Y fue un movimiento poderoso y organizado. Fue una poderosa reunión. Un conocido presentador del que estamos hablando aquí se llama Conrad Beane. Y están diciendo algunas personas que algunos de sus mensajes que son divisivos. La respuesta es sí. Si esto es divisivo o no. Mi pregunta es simplemente esta. ¿Es verdad? Si es verdad. Eso es lo que tenemos que estar hablando. Aprecio la carta. Puedo ver la humildad en el mensaje. No era hostil. Ni nadie estaba poniendo excusas aquí. Pero esto viene de la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra. Así que sí. Así que la Conferencia General aún no ha respondido, que no creo que lo harían. Lo dudo mucho. Sería bueno si lo hicieran. Esto le dirá mucho a la Iglesia. Y hará mucho bien. Pero si vives en la realidad, tú y yo deberíamos saber que eso nunca podría pasar. La razón por la que pienso que puede que nunca ocurra. Me gustaría ver una respuesta de la Conferencia General, que realmente tenga en cuenta la recomendación que hizo para abordar las cuestiones de las que voy a hablar ahora. Algunas de las recomendaciones de las que habla. Me gustaría ver una respuesta de la Conferencia General para tratar el tema.
Esto crearía confianza en la Iglesia. Ayudará a nuestra Iglesia. Sanaría los corazones rotos. ¿Pero sucederá eso? Lo dudo. Creo que hay algún tipo de asunto legal en marcha también. Así que podría haber demandas. Podría haber una serie de cosas legalmente. Dudo mucho que la Iglesia esté preparada para afrontar la repercusión. Pero, ¿qué podemos decir? Solo podemos esperar y orar. ¿Qué es lo que va a decir en este vídeo? Y de nuevo, quiero escuchar sus pensamientos. ¿Estás de acuerdo con esta carta de la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra, y con lo que han dicho? ¿Crees que ese mensaje fue divisivo? Me gustaría saber su opinión. Así que la última cosa que en realidad Conrad Vine dice, que en realidad estoy de acuerdo con esto, pasó a decir que es una buena idea para la Iglesia. Va a recomendar algunas cosas para hacer con los líderes de la Iglesia, y quiero decir, sería bueno. Pero, ¿qué puedo decir? De todos modos, nada es imposible con Dios. Vamos a escuchar. La marca de la bestia aún no ha llegado. Somos más fuertes como movimiento, más eficaces en alcanzar a los no alcanzados cuando trabajamos juntos. Así que por lo tanto, apelaría esta noche, como he apelado antes a los líderes de la Iglesia, para que este concilio anual, este octubre, sé que muchos de los líderes de la Iglesia verán el sermón. Muchos de ustedes saben que lo que ocurrió fue un profundo error. Que el Espíritu Santo te dé el valor de retractarte y disculparte por la declaración de reafirmación de 2021. Ha quedado al descubierto que es una sarta de mentiras. Os refugiasteis en mentiras. Ahora puedes defender la verdad. Quiero apelar a nuestros líderes de la Conferencia General para que establezcan un fondo para compensar a los adventistas que perdieron sus medios de vida. Como ese joven australiano que sufrió daños físicos catastróficos a causa de las vacunas que se vieron obligados a tomar, a causa de la declaración de reafirmación. Es un insulto a la injuria que lo que se ordenó en 2022 fue prohibido por el gobierno australiano a causa de esos problemas. Es ridículo. Es verdaderamente ridículo. Así que me gustaría hacer un llamamiento a la Conferencia General para afirmar públicamente que en el futuro van a defender las decisiones de buena conciencia de todos los adventistas, frente a todos y cada uno de los futuros mandatos de vacunación. Si hacemos eso, el mundo entero oirá hablar de la Iglesia Adventista. Porque seremos la única denominación protestante que defiende la libertad de conciencia, cuando salga el próximo conjunto de mandatos, y el libro de Apocalipsis y los mensajes de los tres ángeles, temed a Dios y dadle gloria. Esos mensajes se dan en el contexto de los mandatos de la marca de la bestia, porque los mensajes de los tres ángeles dice, no reciban la marca de la bestia. Así que los mensajes de los tres ángeles presuponen que tú y yo, el planeta Tierra, todo el mundo tiene todavía en esa crisis final, al menos alguna libertad de conciencia para responder en fe a Dios, sin importar lo que las bestias de este mundo puedan hacerles. Por lo tanto, si queremos que se nos conozca como la Iglesia, el movimiento que defiende la libertad de conciencia, podemos empezar hoy, afirmando que defenderemos la conciencia de nuestros miembros ante cualquier futuro mandato de vacunación. Y finalmente, volver a contratar a cualquier adventista que hayan sido despedido por la denominación, por vivir de acuerdo con las convicciones del Espíritu Santo. Mientras pensaba en esto, añadí otro llamamiento. El gobierno federal de los Estados Unidos le está dando la espalda a Dios. Al alejarse de Dios se vuelven a Satanás y su control. Por lo que el gobierno federal de los Estados Unidos se está convirtiendo ahora a su papel de los últimos tiempos, como el poder de la segunda bestia de Apocalipsis 13 que hace la guerra, persigue y priva de conciencia. Podemos ver la segunda bestia entrando en vigor ante nuestros propios ojos, incluso mientras hablamos este año, 2024. Políticas satánicas están siendo impuestas por el gobierno federal. Como ejemplo, las nuevas reglas del Título 9 sobre la identidad de género, que afectan a todos los colegios de América. Ahora, la Iglesia Adventista no puede ser una voz profética que Dios la ha levantado para ser, mientras ella dependa financieramente de la segunda bestia de Apocalipsis 13.
Por lo tanto, si hemos de ser la voz profética al final de los tiempos, yo apelaría a la administración Wilson para que añada a la agenda de la sesión de la Conferencia General de 2025 la cuestión de la desinversión de todas las instituciones que reciben fondos federales para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y tarde o temprano, tenemos que bajarnos de ese tren federal. Tarde o temprano. Si no nos bajamos de ese tren federal, entonces los lazos financieros de ese tren federal significará que nuestras instituciones perseguirán a nuestros miembros cuando la marca de la bestia sea impuesta. Así que hemos sido bendecidos a lo largo de los años por nuestra asociación con Medicare y el resto. Pero eso era cuando teníamos un gobierno ideológicamente más benigno. Ya no tenemos gobiernos ideológicamente benignos. Tenemos gobiernos federales ideológicamente dirigidos. Y tarde o temprano esta cuestión tiene que salir a la luz. La pandemia es un gran catalizador para plantear esta cuestión. Escuchen, tenemos que orar por nuestra iglesia. Tenemos que hablar de algunas cosas serias. Estas recomendaciones son ciertas. Mientras escuchaba esto, subí a mi habitación y me puse de rodillas. Dije, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, y ten piedad de nuestros líderes. Por favor, salva a tu pueblo, guarda a tu pueblo, fortalece a tu pueblo, y danos la audacia para defender lo que es verdad. Porque me doy cuenta de que las profecías se están cumpliendo. Nos dirigimos al final de los tiempos. Escuchen, un cambio tiene que venir. Podría hacer esto más largo, pero creo que es justo terminarlo. Una cosa que veo cuando miro a la profecía bíblica. Esto es lo que veo. Déjame saber si tú lo ves. Y estoy leyendo aquí del libro El Gran Conflicto, y voy a leer algunos segmentos de esto. De acuerdo, vamos a mantenerlo simple. La profecía nos dice que la forma en que esto va a terminar es a través de los ministros laicos. Esa es la realidad. Miren esto. Así, el mensaje del tercer ángel será proclamado, cuando llegue el momento, para que sea dado con el mayor poder. El Señor obrará a través de instrumentos humildes, guiando las mentes de aquellos que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu, que por el entrenamiento de una institución literaria. Hombres de fe en oración, serán constreñidos a salir adelante con santo celo, declarando las palabras que Dios les dé. Los pecados de Babilonia serán puestos al descubierto. Los temibles resultados de la imposición de la observancia de la Iglesia por la autoridad civil, las incursiones del espiritismo, el sigiloso pero rápido progreso del poder papal, todo será desenmascarado. Por estas solemnes advertencias el pueblo se conmoverá. Miles y miles escucharán. Nunca se han oído palabras como estas. Con asombro oirán el testimonio de Babilonia, es la iglesia caída a causa de sus errores y pecados. A causa de su rechazo de la verdad enviada a ella desde el cielo. Mientras el pueblo acude a sus antiguos maestros con impaciente indagación. ¿Son estas cosas verdad? Los ministros presentan fábulas. Profetizan cosas suaves, para calmar sus temores y tranquilizar la conciencia despierta. Pero como muchos se niegan a contentarse con la mera autoridad de los hombres, y exigen un claro, así dice el Señor. Los ministros populares, como los fariseos de antaño, llenos de ira, al ser cuestionada la autoridad, denunciarán el mensaje como de Satanás, e incitarán a la multitud amante del pecado a vituperar y perseguir a los que la proclaman. Eso es lo que se nos dice. Entonces, ¿quiénes serán calificados? Los obreros serán calificados por la unción del Espíritu, y no por el entrenamiento de instituciones literarias. Esto va a ser un movimiento espiritual. Dios va a tomar el asunto en sus propias manos. Así que la forma en que termina la historia, termina de una manera muy poderosa. Esto es lo que se nos dice. El mensaje se proclamará, ya sea con la conferencia o sin ella. Si ellos son fieles, y nosotros permanecemos fieles, y espero y oro para que el cuerpo organizado permanezca fiel. Y realmente se deshaga de cualquier cosa que pueda obstaculizar el trabajo, para que no tengamos que llegar a un punto en el que nos dividamos completamente como pueblo. Espero que ese sea el caso, pero si eso no sucede,
Dejemos que Dios actúe como quiera. Al fin y al cabo, tenemos que proclamar el mensaje, tenemos que ganar almas, tenemos que volcar nuestro corazón en Jesús, y tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios, proclamando el mensaje tal y como es. En fin, amigos, creo que esto fue suficiente. Muchas gracias por escuchar. Enlace en la descripción de abajo, de me gusta y suscríbanse. Comparte tu pensamiento y perspectiva conmigo. Quiero escucharte. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Que tengan un buen día.